¿Alguna vez has visto un cartel de persona desaparecida y te has preguntado qué pasó después? ¿Por qué algunos casos desaparecen igual que las personas? Hoy te voy a explicar la realidad detrás de esto. La mayoría de personas desaparecidas sí aparecen, y no siempre es como en las películas. Muchos casos son por problemas familiares, personas que deciden irse, crisis emocionales, pero hay otros casos más graves, accidentes, delitos, personas vulnerables, y luego están los más inquietantes, los que nunca se resuelven. Aquí viene lo importante. Cerrar un caso no significa que esté resuelto. Se puede cerrar porque no hay pistas nuevas, falta de pruebas. Se confirma que la persona se fue voluntariamente, o simplemente la investigación se queda sin caminos. Pero muchos casos se quedan en pausa, no olvidados. Años después, algunos casos se resuelven. ¿Cómo? Nuevas pruebas de ADN, testigos que aparecen, confesiones, la tecnología y el tiempo. A veces cambian todo. Así que la próxima vez que veas un caso cerrado, piensa esto. No siempre es el final de la historia. A veces es solo una pausa. El 19 de abril de 1997, en el pequeño municipio de Algete, en Madrid, todo parecía una noche normal. Era fin de semana, y una joven de 16 años llamada Eva Blanco salió con sus amigos, como cualquier adolescente de su edad. Nada hacía pensar que esa sería la última vez que la verían con vida. Eva era una chica tranquila, conocida en su entorno, sin conflictos aparentes. Aquella noche volvió caminando hacia su casa después de despedirse de sus amigos. El trayecto era corto, familiar, uno que había hecho muchas veces antes, pero nunca llegó. Horas después, su familia empezó a preocuparse. Algo no encajaba. Eva no era de desaparecer sin avisar. La inquietud se convirtió rápidamente en alarma y poco después en una pesadilla. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en una cuneta, en una zona cercana. Había sido víctima de un crimen brutal que conmocionó a todo el país. Desde ese momento, el caso dejó de ser una simple desaparición y se convirtió en una de las investigaciones más impactantes de España. La Guardia Civil inició una investigación inmediata. Se recogieron pruebas, se analizaron restos biológicos, se interrogó a testigos y a personas cercanas. Había indicios, pero no suficientes para señalar a un culpable con certeza. El tiempo pasaba y el caso empezaba a enfriarse. A diferencia de otras historias, aquí sí había evidencia clave: ADN. En 1997, la tecnología genética ya existía, pero no estaba tan avanzada como hoy. Se obtuvo un perfil genético del agresor, lo que significaba que, en teoría, el culpable estaba identificado. Pero solo si algún día coincidía con alguien en una base de datos, y ahí quedó el caso. Pasaron los años, luego las décadas. Mientras tanto, la familia de Eva vivía con la ausencia, con el dolor y con una pregunta constante: ¿quién lo hizo? ¿Y por qué? El caso nunca se olvidó del todo, pero tampoco avanzaba. Era uno de esos crímenes que parecen condenados a quedarse sin resolver. Sin embargo, la ciencia no se detuvo. Con el paso del tiempo, las técnicas de análisis de ADN mejoraron enormemente, las bases de datos crecieron, y lo que antes era imposible empezó a ser viable. Más de 20 años después del crimen, los investigadores decidieron revisar el caso con nuevas herramientas. El perfil genético seguía ahí, intacto, esperando, y entonces ocurrió algo decisivo. En 2019, un hombre fue detenido en Francia por otro delito. Su ADN fue recogido e introducido en el sistema. Al compararlo con perfiles existentes, saltó una coincidencia. Era el mismo ADN que el del asesino de Eva Blanco. Después de más de 2 décadas,
el principal sospechoso tenía nombre. Se trataba de un hombre que en 1997 vivía en la misma zona, alguien que había pasado completamente desapercibido durante años. No era una figura pública, ni alguien que hubiese levantado sospechas constantes. Simplemente había seguido con su vida. La detención fue un momento clave, no solo para la investigación, sino para la familia, que por fin tenía una respuesta. Aunque tardía, aunque dolorosa, era una forma de cerrar una herida que llevaba abierta más de 20 años. Este caso cambió muchas cosas. Demostró el poder del ADN como herramienta para resolver crímenes antiguos. Confirmó que, aunque un caso se enfríe, no está necesariamente perdido. Y dejó claro algo que hoy se repite en muchas investigaciones. El tiempo puede ocultar la verdad, pero la ciencia, tarde o temprano, puede sacarla a la luz. El caso de Eva Blanco es uno de esos ejemplos que siguen generando escalofríos, porque durante años el responsable estuvo ahí fuera, viviendo con total normalidad, mientras una familia seguía esperando justicia. Y también nos recuerda algo inquietante. Hay casos que parecen olvidados, pero en realidad solo están esperando el momento adecuado para resolverse.